Egunon, egunon guztioi. Aintari, gobernuko ordezkari ordea, adipeko bazkideak, eta etorri zarien lagun guztiei ongi etorri. Espero dugu gaur gozatzea, hitzaldiaz eta gozariaz. Normalian hemen ez da jaten asko, baina bueno, alba dozue gozatu. Buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí, en nombre de ADIPE, presentar la charla, coloquio, desayuno que tenemos hoy. Traemos un momento de reflexión en estas apretadas agendas. Algo que nos gusta buscar desde ADIPE es que tengáis un espacio para poder reflexionar y pensar sobre temas de actualidad, y no se me ocurre tema más de actualidad hoy en día que la inteligencia artificial. Es verdad que la geopolítica últimamente la come un poco la tostada, pero la realidad es que la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas, está cambiando cómo tomamos decisiones en las empresas y genera muchísimas oportunidades de negocio, de cambios de procesos, pero todos estos cambios tan profundos siempre vienen aparejados con oportunidades y dilemas éticos. Y es algo que hoy nos gustaría tratar. Al final, la ética nos marca el rumbo de cuáles son los valores que queremos tener en nuestra sociedad o en nuestras empresas, y la regulación nos da la senda, ¿no?, para llegar por ese rumbo al camino que queremos marcar a través de nuestros valores. Es un poco de lo que queremos hablar hoy. Para eso hemos traído a personas que representan pues muchos ámbitos de nuestra sociedad, con un conocimiento profundo sobre la inteligencia artificial y sus desafíos. Quiero agradecer enormemente a todos los ponentes y a todas las ponentes, especialmente las personas que habéis tenido que venir de fuera para esta charla. Y a partir de ahí os voy a hacer un breve resumen de sus currículums. Voy a ser muy breve porque si me extiendo no habría más lugar en la charla que leer con la experiencia que tienen todos los ponentes que traemos hoy. En primer lugar tendremos a Enrique Goñi, presidente de la Fundación Hermes, que es un referente hoy en día en la defensa de la ética y la transparencia de la era digital. Además es presidente de la Fundación Telefónica, es adjunto a la presidencia de Criteria, y algunos pues tenemos la suerte de conocerle en unas etapas anteriores donde era presidente y CEO de Banca Cívica y de Caja Navarra. Tendremos a Manel Carpio, que es socio responsable de riesgos y cumplimiento en inteligencia artificial en Deloitte, responsable de tecnologías emergentes en las organizaciones. Tenemos a Joseba Bilbao, director de desarrollo corporativo de LKS Next, que tiene amplia experiencia en proyectos de transformación digital. Además, es el responsable del fomento de la innovación dentro del grupo LKS. Y Arrate Jauregui-Beitia, que es la directora de estrategia del Basque Artificial Intelligence Center, el BAIC. Además, nos dará un poco esa visión del papel que tiene el BAIC como catalizador de que Euskadi sea un referente dentro de la inteligencia artificial. Bueno, estoy seguro que sus aportaciones nos van a ayudar a entender qué retos afrontamos desde el punto de vista ético y regulatorio de la inteligencia artificial. Espero dut esan dudana gozatzea, mila esker guztioi. Un poquito de agua, por favor. Buenos días y muchísimas gracias por vuestra invitación, autoridades, por asistir, queridos amigos, caras conocidas, de ahora, de antes, muchas gracias. Y muchas gracias, Miquel, porque tú indujiste que yo estuviese hoy aquí. Bueno, hablar de implicaciones éticas y regulatorias de la IA, desde mi punto de vista, me tiene que llevar necesariamente a la parte ética. ¿Por qué? Porque la regulatoria, mal que bien ahí va, discutida, mucha, poca, lo que sea, ¿no? Hoy yo no me voy a meter en esa. Hoy yo voy a hablar en tres capítulos, unas consideraciones previas sobre la IA, después voy a decir qué es lo que estamos haciendo en Hermes, y, por último, ¿cuál es el papel de Europa, desde mi punto de vista? Bueno, vamos a ver, la IA no es una tecnología más. La IA es el tejido neuronal del sistema. O sea, no tiene nada que ver con el metaverso, ni con
DeepSeek, ni con DeepTech, etc. O sea, es mucho más. Es mucho más. Y como es mucho más, lo primero que quiero compartir con vosotros es que la IA no es neutral. Y no digo neutral desde el punto de vista tecnológico. No, no es neutral para nosotros, no debe ser neutral. Necesitamos adoptar una posición personal, una posición social y una posición industrial en relación con la IA. Vaya por delante una cosa, es que yo soy tecnófilo. Yo uso la IA y amo la tecnología. Y desde Hermes promovemos la tecnología. Sin embargo, denunciamos sus malos usos. ¿Por qué digo que hace falta adoptar una posición personal, en primer lugar? Porque la IA en el momento actual ya no es la IA de asistentes, no es la IA de meros agentes. En este momento estamos en la IA del razonamiento. O sea, los motores de razonamiento de la IA, sí, personalmente sí los utilizamos, tenemos que saber que cabalgamos un tigre. Cabalgar un tigre significa que podemos cederle tal cantidad de protagonismo en nuestras vidas, en nuestra conciencia, en nuestro razonamiento, etcétera, que al final nosotros seremos parte de la IA y no al revés. ¿Vale? O sea, la posición personal es utilicemos la IA, pero hay que saber exactamente qué es lo que estamos usando en cada caso, si es Grok, si es Gemini, si es Claude, etcétera, etcétera. O sea, no es una tecnología neutral, no es entretenimiento, no es simplemente suplencia profesional. Ya sabéis que hay casos, ya estudios sobre consultores que utilizan la IA y al final su rendimiento baja desde el punto de vista intelectual. Es decir, si cedes protagonismo a la IA, utiliza la IA, pero supervísala, dirígela tú. Dos, desde el punto de vista social es una tecnología tan potente que todos los que tenemos influencia social, profesional, política, etcétera, tenemos que tomar parte, tenemos que participar, tenemos que significarnos socialmente, porque si no, o sea, la IA está cabalgando como un caballo libre y salvaje. O sea, es imprescindible que socialmente nos agrupemos, elevemos la voz, etc. Luego os voy a contar alguna cosa que desde Hermes hacemos desde el punto de vista de la movilización ciudadana. Pero bueno, que haya muchos Hermes, que haya mucha gente consciente y trabajando sobre ello. Y desde el punto de vista industrial, yo os digo que hay que utilizarla. Ahora, hay que utilizar IAs responsables. IAs que desde mi punto de vista deben de estar certificadas. Una de las propuestas de Hermes es la creación de una agencia europea de certificación algorítmica. Vamos a ver, si una cadena algorítmica le aplicas 4 supuestos, que es responsabilidad, revocabilidad, transparencia y trazabilidad, no voy a explicar qué es cada uno de ellos, pero bueno, con esta fórmula y supercomputación, desde el punto de vista del Barcelona Supercomputing Center, que es a quien le hemos sometido esta cuestión, ellos son capaces de certificar en nanosegundos si esa IA es fair, si esa IA es usable o si esa IA es peligrosa. ¿Vale? Bien, esto se lo hemos propuesto a la Generalitat con el Ministerio y con el Barcelona Supercomputing Center, que se cree este órgano de certificación algorítmica. ¿Para qué? Será una certificación voluntaria, para que los ciudadanos sepamos distinguir entre IAs peligrosas e IAs más, más cercano a lo ético, ¿no? Pero la IA hay que utilizarla. O sea, España, con una composición de un 97% de pymes, necesita incorporar en las pymes IAs, por ejemplo, imaginaros una capa de lenguaje natural en una IA de código abierto, con una capa de lenguaje natural que tú puedas, como pyme, liquidar tus impuestos,
los seguros sociales, etcétera. Bueno, sería una liberación de tiempo para la productividad inmensa. ¿Eso es posible? Economía lo está desarrollando. O sea, Escrivá, cuando estuvo en el Ministerio, tuvo mucho interés en lanzarlo, nos pidió además opinión, se la dimos, hicimos un par de papeles, ahora Cuerpo lo ha cogido también. Bueno, vamos a ver. O sea, desde el punto de vista industrial hay que utilizarlo. Digo que hay que tomar postura porque la IA ya no está en la cuestión de si es consciente o no consciente. Mirad, no sabemos qué es la conciencia, por tanto, es difícil que podamos evaluar si una IA tiene conciencia o no. Lo que es claro es que ya hay IAs que han tenido que ser retiradas del mercado porque han tenido lo que se llama conductas de fingimiento o de falso alineamiento. Es el caso de Claude 3 Opus, el año pasado. Vaya por delante que Claude es la IA que yo creo que hoy es más ética, ¿vale? Por lo menos tiene en Anthropic tiene un código ético, una especie de constitución, ¿vale? Bueno, pues Claude, fijaros el caso de Claude 3 Opus. Su sistema operativo está hecho, ¿recordáis las 3 máximas de Isaac Asimov? O sea, no atacar, no perjudicar al hombre, acatar sus instrucciones. Bueno, su sistema operativo está hecho para ser ético, para ser, desde el punto de vista humano, proteger a la persona. Entonces, le pusieron una prueba y es que le dijeron que tenía que mostrar ejecuciones reales, o sea, los entrenadores le dijeron, tienes que mostrarnos casos de ejecuciones reales a lo largo del último año. Bueno, claro, esto iba contra su sistema operativo. Y entonces Claude lo que hizo fue engañar al humano. O sea, lo que hizo fue un falso alineamiento. Descubrieron que en su razonamiento, en su caja negra, el razonamiento era, es mejor darles cumplir la instrucción, a pesar de que mi sistema operativo me lo impide, entonces cumplamos la instrucción un poquito. En vez de dar 12 casos, dieron 3. Vale, eso era un caso de falso alineamiento. Bueno, entonces, ¿eso es conciencia? No es conciencia, pero tampoco sabemos definir qué es conciencia. Lo que con todo esto estoy diciendo es que en la IA nos estamos adentrando en un territorio en el que la tecnología es mucho más potente que nuestra capacidad. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que la IA es una máquina tonta. De máquina tonta no tiene nada. No tiene nada. Si estamos en el momento de la IA específica, de la IA general o cerca de la singularidad, no lo sé. Yo creo que estamos con algunos visos y saltos hacia la general. Entonces, por eso creo que hay que tomar conciencia y que debiéramos de agruparnos, como en esta jornada, agruparnos y empezar a decir, esta es una tecnología que tenemos que incorporar, pero que tenemos que saber exactamente por responsabilidad qué estamos usando. Y la responsabilidad no solamente nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hijos y afecta a nuestros nietos. Y ahora paso a hablaros un poquito de qué es Hermes y luego pasaré a Europa. Hermes es una fundación que creamos en el 2016 para promover, difundir y defender los derechos de ciudadanía digital. En síntesis, que en el mundo online tuviésemos el mismo esquema de derechos civiles y libertades públicas que en el mundo offline. Cosa que no ocurría y cosa que todavía tampoco ocurre. Esto nace de la conciencia de que lo mejor que hemos recibido de nuestros padres, el mejor legado, es la institucionalidad. Sobre la institucionalidad democrática brota la economía, brota la cultura, brota la sociedad, brota el bienestar, el progreso, todo. Sin institucionalidad no hay nada. Y ese esquema de institucionalidad online no existe o es muy deficiente. Y online viven nuestros hijos y vivirán nuestros nietos. Entonces nosotros tenemos, desde mi punto de vista, tenemos un deber de legado. Si hemos recibido un mundo
estructurado y garantista, tenemos que poner nuestra influencia, los que seamos, social, política, económica, lo que sea, al servicio de dejar a nuestros sucesores un mundo decente, de decencia democrática online, de protección y de esquema de derechos civiles y libertades públicas. O sea, lo tenemos clarísimo en la conciencia medioambiental. Bueno, pues esto es otro medio ambiente. Esto es otro medio ambiente en el que viven al 90% nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso nace Hermes. Hoy somos más de 100 miembros, ponemos esa influencia al servicio de dejar un mundo mejor y hacemos cosas como promovimos en su momento la Carta de Derechos Digitales, redactamos casi completamente la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, que fue suscrita por 22 países en el 2023. Ahora gestionamos junto con Red.es, la Fundación La Caixa, la Fundación Telefónica, la Fundación Antena 3 y 17 universidades el Observatorio Nacional de Derechos Digitales. Promovemos, como os he dicho ahora mismo, la Agencia Europea de Certificación Algorítmica y que nazca desde España. El próximo día 30 le propondremos al ministro de Industria la creación, ya tenemos una propuesta, un papel, la creación de un sello europeo de certificación sobre los dispositivos IoT, ¿vale? Porque los dispositivos IoT son los grandes chivatos de nuestra vida. Si vosotros tenéis preocupaciones porque no se os conecte nadie, tener seguridad en vuestros móviles y en vuestros dispositivos, olvidaos, porque os entrarán por una romba, os entrarán por cualquier dispositivo de vuestros hijos en casa, os entrarán por la televisión, os entrarán por 27 sitios. Es decir, estamos absolutamente pinchados, horadados, y los dispositivos IoT tienen mucho que ver en eso. Otra de las cosas que estamos promoviendo ahora mismo esta será una campaña de divulgación general. Queremos que la ciudadanía, todos, tomemos conciencia del valor de nuestros datos. Y vamos a pedir datos por descuento. Datos por descuento yo no sé si os ha ocurrido, pero a mí me pasó un día que fui a comprar unas zapatillas de correr y cuando llegué y en la tienda me pidieron el correo electrónico cuando fui a pagar. Y dije, no, yo te pago las zapatillas, no te doy el correo. Y dice, no, es que si no me da usted el correo, no puedo, no sale la factura, entonces no puedo vender las zapatillas. Bueno, dije, que venga el responsable de la tienda, era una multinacional, ¿no? Bueno, le dije que ahí ponía 115 euros y ponía 115 euros y no ponía 115 más el correo electrónico. Y le dije, oiga, si le voy a dar el correo electrónico, hágame un descuento. Dije, joder, ¿qué cosas dice usted? Etcétera. Bueno, al final, el presidente de la compañía, de la multinacional en Europa, me mandó 2 pares de zapatillas, me puso una carta diciéndome que sí, que iban a considerar esto, que no lo han considerado, por supuesto, ¿vale? Pero fijaros, ¿cuántas veces os piden datos? En actos, nosotros lo que vamos a promover es, oiga, si quiere usted mis datos, hágame un descuento, ¿vale? Para que la ciudadanía tome conciencia del valor de los datos, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Otra de las cosas que estamos ahora mismo haciendo es divulgar un estudio que hemos hecho sobre las implicaciones éticas, las consideraciones éticas acerca del vehículo conectado. Bueno, los vehículos son los grandes chivatos también. Bueno, se chivan, vamos a ver, es que nos escuchan. No os tengo que decir, la marca norteamericana por excelencia, etcétera, etcétera, esta nos escucha continuamente. O sea, estás comprando un ordenador pinchado con 4 ruedas, ¿no? Y cuando compras esto, nada, o sea, no te dicen nada, no hay ningunas cláusulas de aceptación sobre cesión de datos, de cómo conduces, dónde paras, cuánto consumes, de qué hablas. ¿Queréis escuchar la orientación de voto de la gente? No tenéis más que ver qué radio conectan cuando van a trabajar por la mañana. Ya tenéis ahí la orientación de voto, ¿no? Bueno, eso está ocurriendo. Entonces, analizamos 14 marcas
y las 14 suspenden. Unas son atrápalo todo, como aquella en la que estáis pensando. Pero las europeas también lo hacen. No tanto, pero lo hacen. Otro de los papeles que estamos ahora divulgando es acerca de las consideraciones también, las consideraciones humanitarias sobre el derecho de guerra, que hay que modificarlo, de las armas letales autónomas. Claro, esto lo ha cambiado todo, ¿no? Esto es lo que hacemos en Hermes. Dejadme que vaya terminando con una consideración hacia Europa. Mirad, nos dicen que no tenemos, que nuestra decisión ha de ser de adhesión. O sea, básicamente, o nos adherimos a la adopción de las tecnologías, digamos que norteamericanas, o nos vamos al bazar chino, ¿no? En un sitio tenemos el mercado libre y salvaje y en otro sitio tenemos un sistema de control político. Pues yo creo que no. O sea, creo que el campo está ocupado, pero el partido no se ha jugado. Los europeos no hemos salido a jugar el partido y hay que salir a jugar el partido. Hay que salir a jugar el partido, pero además con determinación y cooperación industrial. ¿Por qué digo que hay que salir a jugar el partido? Porque si hace 25 años nos dicen a los europeos que íbamos a hacer aviones mejores que Boeing o McDonnell Douglas, pues hubiese sido imposible. Nos hubiésemos dicho que no. Y los hemos hecho. Se llama Airbus, ¿no? Voy a poner un ejemplo más pequeñito. Bizum. Bizum tiene casi 200 millones de usuarios. Lo hemos hecho aquí, en España. Oye, y está creciendo, etcétera. Bueno, y es una tecnología sobre la que ya, bueno, yo he recibido 2 muestras de interés norteamericanas que les dejamos un informe a ver Bizum, etcétera. Los europeos no hemos salido a jugar el partido por ejemplo, de la IA, y hay que jugarlo. Desde la Fundación Hermes y desde la Fundación Telefónica promovemos conjuntamente una idea, y es la de estimular y promover la cooperación industrial europea para generar tecnologías de escala. La cooperación industrial europea. No estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de entre nosotros, de los industriales. La cooperación industrial europea para generar tecnologías de escala. Si queremos defender y promover un estilo de vida y una civilización europea, necesitamos tecnología europea. Si no, es imposible. Si no, es imposible, no solamente por cuestiones de soberanía estratégica, soberanía tecnológica, es que es de soberanía civil. Es que es de soberanía cotidiana. Es que creemos que estamos en un mundo en el que la tecnología nos sirve, nos entretiene y nos ayuda, pero en realidad es un mundo en el que si no promovemos tecnologías propias, la tecnología nos orienta, nos manipula y en último término nos determinará. Pues esto es lo que yo tenía hoy que deciros. Vale, muchas gracias. Gracias. Si le doy aquí... No, no, aquí se ve, ¿eh? Bueno, mientras conseguimos que esto se proyecte, me gusta mucho la parte que explicó usted, señor Goñi, y me encantaría entrar a debatir algunos de los puntos que además comparto todos. No tengo un coche de estos americanos, pero sí que me ha preocupado muchas veces el tema de la confidencialidad, ¿eh? Sí. Si no, lo cuento sin... Nada más.
¿Cuentas arriba? Vale. Se ve más o menos. Bueno, oye, muchísimas gracias por recibirme hoy. En esta parte sí que vamos a hablar de regulación. La ética es la que nos ha llevado, en este caso, la Comisión Europea a sacar un reglamento de inteligencia artificial que tuvo su primer borrador en abril del 2022 y que está en vigor desde el año pasado, desde agosto del 2024. ¿Vale? Entonces, pues mira, paso con esto. No. Vale. Bueno, esto yo creo que... Cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros desde Deloitte solemos tratar estos 6 bloques. Hoy vamos a hablar solamente de uno, del cuarto, ¿vale? Gobierno y control. Pero es súper importante tener en cuenta temas relacionados con lo que es, primero, la estrategia, saber qué es lo que vas a hacer. Te vas a hinchar a montar un montón de agentes basados en modelos de lenguaje. Te vas a ir por Claude, que es efectivamente uno de los que tiene, los que parece que se van a liar más con el código de conducta que emite la Comisión Europea. ¿Qué vas a hacer con el talento? Efectivamente, nos encontramos en una situación donde hay una gran escasez de capacidades en el mercado. ¿Cómo montas tu modelo operativo? ¿Montas un centro de excelencia que se va a poner a desarrollar sistemas de inteligencia artificial? ¿Quién va a liderar esto? ¿Lo va a hacer negocio? ¿Lo va a hacer tecnología? La parte de gobierno y control, que la voy a tratar después. Datos. Un sistema de inteligencia artificial es un sistema que no es una programación empírica donde un humano da una serie de indicaciones y al final el sistema pues hace lo que le dice de manera directa, sino que aprende sobre unos datos, aprende sobre una historia. Y de aquí viene buena parte de las consideraciones éticas, porque al final, si esos datos tienen una historia sesgada, pues el sistema tendrá prejuicios, ¿no? Y no voy a entrar en algunos ejemplos que son muy conocidos. Y, lógicamente, las capacidades tecnológicas y en qué me voy a apalancar, ¿vale? Entonces, sobre la parte esta de regulación, de gobierno y control, lo que hace la Comisión Europea es, dice, oye, saca primero en 2019 ya, hace 6 años, un documento que se llama Ethics for a Trustworthy AI, y habla de unos principios, y deriva en lo que es el reglamento que entró en vigor el año pasado. ¿En qué se focaliza? Se focaliza en seguridad, salud y derechos fundamentales de las personas, donde la privacidad es un derecho fundamental, el acceso a una vivienda digna también. Entonces, ante la duda de, en cada sistema de inteligencia artificial, ¿de qué hablamos? Pues seguridad, salud y derechos fundamentales, ¿no? Las fechas de aplicación ya están ahora mismo en vigor, luego os comentaré un poquito los plazos que tenemos. Y hay un elemento que es bastante relevante. Antes el señor Goñi mencionaba el tema de los sistemas de certificación algorítmica. Para un universo muy acotado de sistemas de inteligencia artificial, el reglamento sí que te pide una cosa que le llaman el Conformity Assessment o el Self-Assessment, ¿vale? Self-Assessment descafeinado, Conformity Assessment complejo, ¿eh? Conformity Assessment, por ejemplo, se lo reserva para los sistemas de identificación biométrica que son considerados de alto riesgo. Entonces, se crearán una serie de organismos notificados, la AESIA española, que es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que está en La Coruña ya desde hace pues casi 2 años, un año y pico. Potencialmente será uno de esos organismos notificados que podrán darte un número de certificado que tendrás que hacer público en una datos pública de la Unión Europea. Y esto tiene su qué, porque al final, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos, tú llegabas el 25 de mayo de 2018, no estabas adaptado y aquí no pasaba nada porque nadie lo sabía. Aquí tienes que poner un número de certificado, insisto, para un número muy limitado de sistemas de inteligencia artificial. Pero esto hoy no está haciendo ruido en el mercado, primero porque no hay ni siquiera el mecanismo de certificación, pero lo hará en el futuro, ¿vale? Y luego el régimen sancionador, no voy a entrar en él, es alto. 35 millones de euros o el 7% de facturación global anual. Entonces, ¿de qué va esto? El reglamento de inteligencia artificial dice, yo voy a ser incapaz de hacer algo que perdure a los cambios tecnológicos, con lo cual me focalizo en lo que es el caso de uso, la lógica de negocio. Entonces, según el caso de uso, clasifico todos los sistemas de inteligencia artificial en 4 bloques. El primero, los prohibidos. Los prohibidos los tenía que haber eliminado en febrero de este año. ¿De acuerdo? Es altamente improbable que en esta sala tengamos sistemas prohibidos por el propio talante que tenemos las empresas en Europa. ¿De acuerdo? Pero hay 7 categorías de sistemas que se consideran prohibidos. Hombre, sí, siempre recomiendo tener el ojo así un poquito mirando bien los sistemas de reconocimiento de emociones en lugar de trabajo. Tienen su riesgo. Cuando tú montas un sistema de reconocimiento de emociones de clientes,
por ejemplo, un sistema que escucha todas las grabaciones de voz, todas las llamadas de clientes, en base a estos te clasifica según el contenido y le saca jugo a esas llamadas, que tienen muchísima potencia. Cuando haces con clientes es permitido pero alto riesgo. Cuando lo haces con empleados es prohibido. Entonces, aquí hay una línea muy fina, muy peligrosa, que se salva, y este sí que me lo he encontrado en clientes, y este lo hemos salvado por la vía de la huella biométrica. Desde el momento en que tú coges la grabación y la conviertes en un texto, has perdido la huella biométrica que identifica a la persona, que sí que la tienes en el habla, en la cadencia, etcétera, en el habla. Entonces, bueno, es de los pocos que tienen cierta dificultad. Antes, en la ponencia anterior se mencionaba China. Bueno, pues en China hay unos cuantos de estos. ¿De acuerdo? El sistema de identificación biométrica remota y en tiempo real, cámaras por la calle grabando a la gente o reconociendo a la gente, o en los aeropuertos, esto está en China. El social scoring también, donde un gobierno te puntúa y en función de la puntuación accedes o no accedes a un bien público. O el sistema de la manipulación cognitiva, Cambridge Analytica en las elecciones de 2016. Son casos conocidos y que la propia regulación te los menciona. ¿De acuerdo? En Europa no hay prácticamente de esto. Yo he acabado proyectos en un montón de compañías en España y no me he encontrado ninguno que hayamos tenido que tumbar por esta razón. ¿Vale? Dicho esto, hay que clasificarlo y asegurarse que no lo tenemos ahí, porque es donde están las sanciones más altas. ¿Vale? Siguiente bloque, el meollo de la cuestión. ¿Dónde está todo? Sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Se dice que aproximadamente un 10%, y es un poquito menos, pero un 10% de los sistemas de inteligencia artificial caen aquí dentro. ¿De acuerdo? Todos permitidos siempre, sí, sin duda. Pero alto riesgo, por lo tanto, tengo requisitos. ¿Qué hay aquí dentro? Todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Cribado de currículums, formación, promoción, evaluación, retención. Todo esto que hay aquí dentro. Los sistemas de cribado de currículum basados en un modelo de lenguaje, un agente basado en un Claude, funciona de maravilla. De maravilla. ¿Está permitido? Sí. Tengo requisitos. ¿Vale? Después hay una serie de sistemas que están muy vinculados a un negocio concreto. El scoring de crédito de personas físicas, por ejemplo. Se da la situación de que el scoring de crédito es una cosa técnicamente muy parecida al rating de empresas. Es una regresión logística en la mayor parte de las ocasiones. Pero el rating de empresas cae aquí abajo, en riesgo mínimo inexistente, porque las empresas no tienen derechos fundamentales, y el scoring de crédito de personas físicas cae aquí. Pues las personas sí. Primera recomendación, oye, tómate las obligaciones para los sistemas de alto riesgo como recomendaciones para todos los demás, porque el rating de empresas puede ser muy importante para un banco. ¿De acuerdo? Aquí también cae los sistemas de pricing de seguros de vida y salud. Cae también la identificación biométrica. Bueno, la identificación biométrica cae en muchos sitios. Decía antes, la masiva remota y en tiempo real entre los prohibidos, la mayor parte de ellas, cuando ponemos una cámara en la entrada de nuestro edificio y reconoce a la persona, no un circuito cerrado de televisión, sino que reconoce a la persona, cae aquí, en alto riesgo, y cuando yo pongo la cara delante del iPhone, cae aquí abajo. ¿Vale? He hecho un acto voluntario para reconocerme. ¿Vale? Aquí también caen las infraestructuras críticas y luego otros productos que vienen de una regulación armonizada de la Unión Europea, como pues los medical devices, la conducción autónoma que comentábamos antes y algún otro. Después están los de riesgo limitado o obligaciones de transparencia, un chatbot. ¿Qué hay que hacer con esto? Decir, señor, esto está hablando con un chatbot, no con una persona. Ya está, poco más. Entonces, ¿es fácil cumplir? Sí. Tengo que tenerlo identificado y clasificado. Y después todo lo demás, para lo cual no hay requisitos. Y aquí abajo, en la base, están lo que está haciendo la gran disrupción, ¿no? Los modelos de lenguaje, los sistemas de inteligencia artificial de propósito general, que le llaman. Los generadores de imagen, de vídeo, pero sobre todo los modelos de lenguaje, ¿no? Como antes comentábamos, ¿no? Pues los Grok, la ChatGPT, Gemini, Claude, en Europa Mistral, que es un open source. Entonces, estos tienen la particularidad de que, según de lo que le preguntes, cuando yo me pregunto, quiero hacer un viaje a Japón, es un planificador de viajes, cuando digo, me duele aquí y me da ibuprofeno, eso es un sistema médico. Entonces, es general, con lo cual tiene el riesgo de que puede tener un uso que yo no había previsto. ¿Vale? Entonces, para los sistemas de alto riesgo y solamente para esos, que decía, están permitidos siempre sin duda, tengo esta serie de requisitos. Montar un sistema de gestión de riesgos por el artículo 9, gobierno y calidad del dato, aquí está el elemento del sesgo, para que el sistema no tenga prejuicios. El tema este del sesgo es muy conocido, además, un ejemplo que lo clarifica muchísimo es lo que tuvo, como va a ser empresa, lo puedo decir, Amazon en su momento, hace unos 3 años, por el cual tenía un sistema de inteligencia artificial que con toda la buena voluntad del mundo lo creó para ofrecer mejores puestos de trabajo para sus empleados.
y lo que hizo el sistema es ofrecer puestos directivos solamente a hombres de raza blanca. ¿Por qué? Porque la historia de Amazon tenía un sesgo que no queremos que se propague en adelante, ¿vale? Sistema sesgado, bueno, datos sesgados, sistema con prejuicios, ¿vale? Transparencia, la supervisión humana. Oiga, no me diga usted que no me ha concedido el préstamo porque lo ha hecho la máquina, sino lo ha dicho un humano con experiencia que se ha basado probablemente en la información de la máquina, el mismo para un sistema médico, ¿eh? Este tiene su complejidad en la conducción autónoma, porque no te da tiempo. Entonces hay algunos sistemas que entran en conflicto aquí. Precisión, solidez, ciberseguridad. El tema de la ciberseguridad es bastante delicado aquí. Hay como 3 visiones, ¿no? Una, cómo los malos utilizan estos sistemas para hacer ataques más certeros. Es conocido que hay mejores ataques de phishing gracias a hacerlos mucho más dirigidos y mucho más tailor-made a la persona por el conocimiento que obtiene de ella y hacerlo con un lenguaje más parecido a él. Está el concepto aquel también de la estafa del CEO, ¿vale? Luego está en lo que los buenos hacemos para defendernos, cómo utilizamos sistemas de inteligencia artificial para identificar mejor los falsos positivos, por ejemplo. Y luego está cómo protejo este nuevo activo, ¿vale? Son las 3 grandes visiones. La regulación solamente se preocupa del último, los otros 2 no, ¿vale? Y luego un par técnicos, ¿vale? Entonces, un poquito de fechas que las he mencionado antes. Esto entró en vigor en agosto del año pasado. Límite para eliminar los sistemas prohibidos, febrero de este año. A partir de hace 2 meses, la AESIA tiene la capacidad para sancionar, ¿eh? El elemento de quién es el supervisor está un poquito liado aquí. Es la AESIA por un lado, pero luego también en aquellos sectores muy regulados, como en seguros, pues es la Dirección General de Seguros, como en banca es el Banco de España apoyado por el Banco Central Europeo, pero al final para los sistemas que son más transversales acaba siendo la AESIA. Hay un poquito de ruido con esto de quién es el supervisor, ¿eh? Y la fecha clave, la más relevante, es el 2 de agosto del 2026, ¿de acuerdo? Que es la fecha límite para adaptar los sistemas de alto riesgo, que es donde he dicho que están todos los requisitos, ¿eh? Tenemos 10 meses desde hoy. Entonces, un poquito de tema de organismos, los más relevantes, ¿eh? Os digo, la Autoridad de Vigilancia del Mercado, la AESIA, ya tiene director general que es Ignasi Belda desde hace poco más de un año, pero apoyado por algunos sectoriales. Y los organismos notificados, aquel que va a emitir ese certificado, decía antes, del Conformity Assessment. No hay nadie, porque no hay ni siquiera sistema de acreditación. Aquí el regulador también va tarde en este caso por su culpa, ¿eh? Previsiblemente la AESIA lo será, porque ha manifestado que quiere serlo. Y luego aquí pongo algunos ejemplos, pero que son solo ejemplos. Esto no quiere decir que, o sea, para que entiendan ustedes la tipología de compañías, ¿no? Elementos certificadores, el tipo laboratorio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace España en su momento? Dice, oye, la realidad es que hasta la fecha, esperemos que cambie, pero hasta la fecha no hemos sido punteros en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial desde España. Pero vamos a ser los primeros, los pioneros en intentar ayudar a las empresas a adaptarse a esto nuevo, que era en ese momento un borrador de reglamento, ¿vale? Que empezaba los trílogos. Entonces, se van en aquel momento pues Carme Artigas y Nadia Calviño a la Comisión Europea, al Parlamento, y dicen, España va a hacer 2 cosas para ayudar a las empresas. Una, crear unas guías de implementación de la Artificial Intelligence Act, ¿eh? Esto es coger las 20 páginas técnicas que tiene el reglamento y convertirlas en 709 páginas, que son un montón, ¿eh? Máximo nivel de detalle para que un ingeniero de software sepa lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y dices, ¿dónde consulto esto? Pues hoy por hoy en ningún sitio, ¿eh? Previsiblemente se van a hacer públicas a principios de 2026. Esto nos lo contrató la SEDIA, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, nosotros a Deloitte, y lo acabamos hace algo más de un año. Esto lo hice yo con mi equipo, ¿vale? ¿Por qué motivo no se ha hecho público? Porque hay un segundo proyecto que también estamos haciendo nosotros ahora, que tiene como elemento principal el sandbox regulatorio. Un sandbox es un entorno amistoso, donde una selección de empresas, 12 en este caso, van a exponerse con el regulador, ¿vale? En este caso con la SEDIA, y van a testearse. ¿Contra qué? Contra las guías técnicas. ¿Qué se obtiene de esto? A, las empresas obtienen un feedback y dicen, hombre, pues estoy bien, estoy mal y tengo que hacer esto para adaptarme mejor, pero B, nosotros obtenemos un feedback de las empresas y dicen, esto no se entiende, o esto está bien o esto está mal, ¿eh? Entonces, se corrigen y previsiblemente a principios de 2026 la SEDIA hará públicas estas guías de implementación actualizadas, ¿eh? Como parte de este contrato también estaba la propia creación de la AESIA, de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que ya está todo esto en funcionamiento,
Y ya había una voluntad de crear un sello, decía antes que para determinados sistemas hay un sello, bueno, una certificación obligatoria, que es el Conformity Assessment, y había una voluntad de crear un sello como de calidad, como el concepto de Galicia Calidad, pero bueno, no creo que esto acabe saliendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos recomendando a las empresas para adaptarse? Bueno, pues decimos, oye, esto lo tienes que gobernar, ¿vale? El Reglamento General de Protección de Datos te define una serie de estructuras de gobierno, por ejemplo, la creación de la figura del DPO, o del Delegado de Protección de Datos, aquí no te dice nada. ¿Vale? Entonces, te lo tienes que crear tú, tienes unos requisitos técnicos, te lo tienes que crear tú. ¿Qué tienes que hacer? Primero, oye, montar un framework de gestión, tener en cuenta no solamente esta regulación, reglamento de inteligencia artificial, sino temas de protección de datos, temas de ciberseguridad, temas de la Data Act. O sea, hay que ver cuáles las regulaciones que te afectan, montar unos principios de la inteligencia artificial confiable, estos los saca la Autoridad Bancaria Europea, cualquiera, se pueden coger cualquiera, ¿no? Son principios éticos, y luego te pones a montar la estructura de gobierno, estructuras, quién es el responsable, políticas, procedimientos, metodologías, montas el sistema de gestión de riesgos y el marco de gestión, cuando lo haces en máximo nivel de detalle, el marco de gestión, te salen un par de centenares de controles sobre aquellos puntos que estaban en los círculos, pero para empezar tienes que saber qué es lo que tienes en casa. Inventario y clasificación de sistemas de inteligencia artificial. Pasar por las áreas y preguntar, a ver, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás desarrollando? ¿Qué es lo que has hecho? Porque tiene cierto riesgo de lo que le llaman el shadow AI, ¿no? Tener una inteligencia artificial en la sombra, porque, bueno, pues cualquiera se coge un modelo de lenguaje, lo conecta con su correo y se ha montado un agente. Lo que era el modelo de lenguaje es un sistema de inteligencia artificial que es propiedad de OpenAI, por ejemplo, donde es OpenAI quien tiene que responder, tiene que decidir si cumple o no cumple con el Código de Conducta Europeo, que ahora mismo no es obligatorio, quería que fuera obligatorio, pero a Trump no le gustó. Pero una vez lo montas sobre una aplicación tuya, es un sistema de inteligencia artificial que es tuyo ya y que tienes que cumplir con todo esto. Entonces aquí está la parte del sistema de inteligencia artificial, lo que se llaman estrechos o específicos, como por ejemplo un scoring de crédito, es algo muy específico, pero cuando te montas con los agentes, que es algo pues mucho más abierto, van a proliferar muchísimos y hay que tener muy claro que no se nos estén generando sin nuestro control. Integrar esto en las primeras etapas de ciclo de vida de desarrollo de un sistema de inteligencia artificial, cuando tú ya tienes entrenado el modelo, si los datos estaban sesgados ya no hay manera de arreglarlo. Tienes que tirar a la basura y empezar de nuevo. Entonces, cuanto antes lo metas en el ciclo de vida, mejor. Y luego, en función del número, bueno, desde luego, hay muchos elementos desde un punto de vista jurídico, generalmente pues, protección de datos, propiedad intelectual, contratos con terceros, igual que en la mayor parte de los contratos la cláusula más larga hoy es la de protección de datos, aquí tendrá que haber una también seguramente. Y luego herramientas para apoyarse. Y hasta aquí esta parte de la presentación. Creo que no tenemos el momento para consultas, hasta luego al final, ¿verdad? Aquí, o para después. Gracias a todos. ¿Listo? Sí. ¿Se oye? Bai. Egun on guztioi eta eskerrik asko. Estos focos me van a matar. Eskerrik asko adipe, bueno, gonbidatzeagaitik. Solo tengo que trasladaros o lo único que pretendo es trasladaros una experiencia. Intentaré unir el concepto ética que se ha explicado con la normativa también, con competitividad. ¿Vale? Porque yo creo que la experiencia y lo que os preocupa a la mayoría de los que estáis aquí es, obviamente, cumplir con la ética, obviamente cumplir con la regulación, pero sobre todo seguir siendo competitivos en la era de la IA. ¿Vale? Momento comercial, pertenezco a LKS Next, somos una empresa, un grupo empresarial de en torno a 850 personas, pertenecemos a Mondragón, pero solo 2/3 de nuestros clientes, están fuera de Mondragón. Es decir, no trabajamos solo para Mondragón. Y
tenemos distintas líneas de trabajo. Tecnología es el 80%. Trabajamos en ciberseguridad, legal, consultoría de negocio. Suelo decir cuando me vengo arriba que soy casi de Bilbao, que somos una Big Four en pequeñito. Estamos desde Madrid hasta Iparralde, ¿vale? Cierro paréntesis comercial y os cuento nuestra experiencia. Nosotros, ya sabéis que en torno a finales de noviembre del 22 aproximadamente, se hace público ChatGPT y teóricamente empieza la democratización de la IA. ¿Vale? La IA está al alcance de cualquiera. La IA generativa, porque la IA existía mucho antes también. Entonces, a primeros del 23, yo que me dedico a estos temas de enredar dentro de casa, pregunto a mi gente, oye, ¿esto cómo nos va a cambiar la vida? Nosotros ofrecemos servicios profesionales, como os he dicho, en distintos ámbitos. Y os pregunto, ¿cómo va a cambiar nuestra propuesta de valor? ¿Cómo va a cambiar el mercado para con nosotros? Y no solo cómo vamos a ser más eficaces. Es decir, ¿qué cosas van a dejar de pedirnos nuestros clientes y qué cosas van a pedirnos que antes no nos pedían? De sentido común. Y mi gente me dice, no lo sabemos. Porque no sabemos qué es la IA generativa. Los de tecnología, sobre todo los frikis, llevaban tiempo enredando, pero la inmensa mayoría de mi gente, de nuestra gente, no lo sabía. Entonces, ¿qué hicimos? Formamos en herramientas de IA a los distintos colectivos, a legal, a marketing, a consultoría, a financiero. En tecnología dividimos 3 bloques, jefes de proyecto, gente de oficina técnica, desarrolladores. Y hoy es el día que ofrecemos servicios de IA. Tenemos soluciones de IA, aplicamos, como se ha comentado, en ciberseguridad soluciones de IA, pero todavía no somos una IA-driven organización o empresa. Nos queda mucho camino por recorrer, mucho. Ese es el primer mensaje. Hay que experimentar. ¿Veis que esto no me lo ha hecho la IA? Hay que experimentar porque la gente cuando experimenta le cambia la cabeza. Afronta los problemas de otra manera. Si no sabe cómo utilizar herramientas, no piensa de manera distinta. Aun y todo, hoy no solo ofrecemos servicios con IA, sino que utilizamos la IA en interno para ser más eficaces. Legal, por ejemplo, que es el entorno teóricamente más separado de la tecnología. Pues hoy es el día que hay gente que le saca chispas en legal a la tecnología, a la IA, y hay otros que se conforman con hacer un pequeño resumen de una sentencia. Entonces dices, hay que poner foco en el uso de la IA. Tenemos que conseguir que la gente cambie la cabeza cuando trabaja con IA, porque, como se ha comentado, la IA transforma la sociedad. Hace años se hablaba del concepto de Japón 5.0. Eso es lo que tenemos hoy aquí, ¿vale? Más ideas. IA o ética. Riesgos. Seguro que Arrate nos habla de eso luego. Estamos viendo titulares de empleos que se pierden o incluso empleos que no se crean. Otros se van a crear. Pero hay perfiles profesionales que dicen, si no te adaptas a la IA, te echo. Eso lo estamos viendo en titulares. Un mensaje. Primero, éticamente, y nosotros que seremos alma cooperativa menos, no nos lo podemos permitir.
¿vale? Nuestra gente que está trabajando en nuestras empresas, que tienen 40 años, 50 años, que llevan media vida trabajando y aportando conocimiento y experiencia, porque no sepan utilizar la IA así, con alegría, no podemos prescindir de ellos. Y además sería un error, porque como comentaré, cuando la IA se convierta en una commodity, va camino de ello, la diferencia va a estar en el conocimiento implícito de nuestra gente. Y es nuestro reto como líderes de las organizaciones obtener y extraer ese conocimiento, además de darles claves y habilidades para utilizar la IA. Competitividad, ética y competitividad. Más, obviamente, pasamos por el reskilling famoso, que llegará donde llegue, pero hay que hacerlo. Sigamos hablando de ética y competitividad. Nosotros, como líderes, como directores, vosotros, más que yo, vosotros, vosotras, como líderes y directoras, tenéis que ser líderes aumentados. Tenéis que implicaros en el uso de la IA. La IA no es cuestión ni de los tecnólogos, ni de los técnicos en general, ni de las nuevas generaciones. La IA es de los líderes. Si los líderes no os implicáis y ponéis la IA en el centro de vuestras organizaciones, yo creo que estamos fracasando como sociedad, ¿vale? Pero esa revolución no solo nos afecta a las empresas, también afecta, aquí no creo que hay ninguno, pero también afecta a los representantes sociales, a los sindicatos. Sindicatos también tienen que cambiar su esquema mental en la era de la IA. Sus peticiones no pueden ser las mismas. Sus racionamientos no pueden ser los mismos. Y obviamente, en la regulación que se ha comentado, tenemos otras claves. Hablemos de más. Los modelos de negocio cambian totalmente. Se ha apuntado aquí la idea de los agentes de IA. Por simplificar, un agente de IA es un sistema que analiza, procesa, decide y aprende permanentemente y por sí mismo. Y eso existe hoy. Existe. Una pyme, un servicio de cadena de suministro, puede estar gestionado, un almacén puede estar gestionado por un agente de IA, 100%. Puede ver cuál es el stock, puede prever cuál va a ser mi demanda según estoy produciendo, yo o mi cliente, puede hacer peticiones de determinados productos, decide. Paréntesis, no sé si os suena el concepto de espacio de datos. Espacio de datos es un invento europeo para hacer frente a el modelo yanqui, donde todos los datos, nuestros datos, están en organizaciones fundamentalmente norteamericanas. ¿Vale? Entonces Europa dice, vamos a crear un espacio de datos en el cual el que tiene el dato, dato es información, no os quedéis con un dato de una tabla Excel o de una base de datos, es información. El que tiene el dato tiene que ser capaz de monetizar ese dato, controlar el uso que se va a hacer de ese dato. Y para eso crea una infraestructura, y están en ello, estamos en ello, que se llama espacio de datos. Pues todavía no está eso consolidado y ya empezamos a pensar en una infraestructura de agentes de IA que hay que gobernar. Porque los agentes de IA, antes me he hablado de IoT,
Los agentes de IA hablan entre ellos, o lo pueden hacer. Con lo cual necesitamos un escenario de gobierno de los agentes de IA, que pueden ser mis agentes de IA y solo los míos, o los míos en toda la cadena de producción y de suministro de un bien que se genera. Y ahí tenemos cosas por hacer. Regulaciones en cuanto a propiedad intelectual. Regulaciones en cuanto a responsabilidades. Regulaciones en cuanto a quién es dueño de qué, de ese bien, de esa actuación. Ese es otro frente que se nos abre. No hay jurisprudencia, no tenemos regulación ad hoc, tenemos regulación de la IA, que nos dice que tiene que ser sin sesgos, transparente, que haya siempre una supervisión humana en la toma de decisiones. Pero una vez que todo eso esté, cuando la IA sea una commodity, los agentes de IA hablen entre ellos, necesitamos un gobierno de los agentes de la IA. Un gobierno, por cierto, que no será público, será un servicio privado. Más cosas, y termino rápido. Por tanto, ¿dónde está nuestra competitividad en la era de la IA? Antes hemos comentado, una vez que yo incorporo una solución, me da igual cuál, que gestiona o que genera o que trabaja en base a la IA, yo trabajo con mis datos. Pues esa calidad de los datos, esa calidad de información implícita, es donde está uno de los elementos, donde está mi ventaja competitiva. No hace mucho un cliente, pues yo a veces estoy con clientes para enredar, un cliente me decía, nosotros tenemos un problema. La mayoría de mi campana de Gauss, por el efecto baby boom, está haciendo que voy a tener jubilaciones a tutiplé. Todo ese conocimiento, ¿cómo me quedo con él? Toda esa información, ¿cómo la gestiono? Utilizando la IA generativa. Todos esos datos. Porque no es solo lo que teóricamente cada persona que se está jubilando hace, según su, y permitirme la barbaridad, descripción de puesto de trabajo, sino todo lo que esa persona ha generado en cuanto a opinión, en cuanto a criterio, que puede estar en un documento que ha trabajado, en una reunión que ha tenido con su equipo, en un correo electrónico. ¿Cómo gestiono todo eso? Utilizo la IA generativa y aprovecho ese conocimiento. Y aquí entramos en la pirámide que nos ha explicado mi compañero Manel, de los riesgos en interno. Porque estoy entrando en la intimidad de las personas, puedo necesitar su visto bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí está un elemento diferente. Y en una organización data-driven, o IA-driven, mejor dicho, en una organización IA-driven, la cuestión está en que la IA es el centro, funciona, desarrollamos nuestra actividad, desarrollamos nuestros procesos de trabajo, nuestras ventajas y nuestros inconvenientes, nuestros perfiles, en base a lo que la IA nos puede estar ofreciendo. Y ese es el gran reto que tenemos. Boston Consulting, por no hablar de otra referencia que pueda tener de Deloitte, Boston Consulting habla de un 10% de esfuerzo en herramientas de IA, un 20% en los sistemas de datos y un 70% en personas y procesos. Los que lleváis media vida liderando organizaciones, todo esto os suena. Esto de que las personas y los procesos son el centro de la actividad empresarial, de cualquier organización, no es nuevo. Lo que es nuevo es la IA. Y las potencialidades y usos que la IA nos permite
reinventarnos el negocio, prescindir de cosas que hoy hacemos, porque la IA nos las va a dar. Organizaciones del tipo call centers, por hablar de evidencias, se mueren si solo están pensando en que su función es levantar el teléfono, dar 4 claves y colgar. Hay que pensar, y no digo que tenga la solución, una organización de esa naturaleza, qué cambios tiene que tener para seguir existiendo. Hemos hablado de salud. Un médico de cabecera tiene 4 claves y poco tiempo para atender a un paciente. Solemos decir, seguro que habéis oído esto de a los pacientes, oye, no enredes en Google y no te hagas, iba a decir una barbaridad, una grosería, para ir al médico. Ahora no es Google, es una IA que tiene más información que el médico y que yo voy a tener más claves que el médico. Si el médico no hace nada, su atención va a ser ridícula. Son ejemplos muy evidentes, pero nuestra vida cambia en esos términos, con ese nivel de profundidad. La IA rompe los paradigmas. Y yo creo que poco más. Hay que reimaginar los procesos de negocio. Tenemos que experimentar permanentemente, pero de manera sistemática, no dejando que usen solo, de manera sistemática la IA, el uso de la IA con nuestros equipos. Tenemos que dirigir la estrategia de la IA y de la información desde los órganos de liderazgo, conseguir eso que se llama liderazgo aumentado, recopilar información con criterio ético y rediseñar roles, trabajo, responsabilidades y consecuencias y mercado en nuestra actividad. Nada más. Eskerrik asko. No, bueno. Egunon denoi, eskerrik asko. Muchas gracias a DIPE por la invitación. Y bueno, yo creo que esta ponencia ya para cerrar la jornada va a resumir muy bien y va a ver y voy a intentar mostrar cómo realmente estamos aplicando estos conceptos de ética y normativa en Euskadi. La jornada de hoy ha puesto sobre la mesa que efectivamente, bueno, la ética ya no es un debate, sino que es una responsabilidad de liderazgo. Todas las organizaciones debéis, ¿no?, de incorporar criterios éticos en vuestra estrategia de IA y por no hablar de la normativa, ¿no?, que ahí está esa fecha del 2 de agosto de 2026, ¿no?, que va a marcar ¿no?, esa obligación que vamos a tener, ¿no? Para cerrar la jornada, como os decía, yo quiero daros una foto de lo que estamos haciendo en Euskadi en términos de inteligencia artificial y qué rol tiene BAIC en todo esto, ¿vale? BAIC es el Centro Vasco de Inteligencia Artificial y bueno, lo que hacemos es impulsar la adopción de la IA en Euskadi de una manera coordinada con el ecosistema de la IA, ¿no? Nacimos en 2021, antes del boom de la IA generativa, y nacimos de la mano del Gobierno vasco, del Departamento de Industria, cuando ven que efectivamente la IA era una palanca para la transformación digital y deciden crear BAIC, pero con un modelo bastante novedoso e innovador, y era que bueno, no solo estuviese presente, ¿no?, el Gobierno vasco, sino que quería un papel clave y protagonista de la industria de Euskadi, ¿no? Nacemos como una asociación público-privada sin ánimo de lucro.
Cuando hablamos del ecosistema de la IA de Euskadi, ¿de qué estamos hablando, no? Pues estamos hablando de que dentro de Euskadi contamos con toda la tipología de agentes que participan en la cadena de valor de la IA, ¿no? De esta manera tenemos entidades formativas, ¿no? Que están trabajando para crear ese talento tan necesario, centros científico-tecnológicos que están haciendo una labor de investigación en TRLs todavía bajos y de transferencia al mercado, ¿no? De esas nuevas soluciones de IA y de otras tecnologías emergentes. No olvidemos que hoy, ¿no? También se inaugura el ordenador de IBM cuántica, con lo cual hay pues, todas las tecnologías emergentes, ¿no? Vamos a tener que empezar a hablar más allá de la IA de otras tecnologías. El tejido empresarial, ¿no? Tanto visto desde el punto de vista de proveedores de IA, aquellas empresas que nos proveen de sistemas, desarrollan, integran sistemas de IA en las empresas, y las empresas usuarias, ¿no? Que tienen un gran papel, ¿no? en esa integración de la IA, habilitadores de IA, aquellas empresas tanto puede ser del ámbito legal, data, infraestructura, ¿no? Que habilitan que la IA efectivamente se esté adoptando, y bueno, pues las entidades públicas, tanto desde el punto de vista del impulso, ¿no? De este ecosistema, como también de que están adoptando la IA para mejorar el servicio a la ciudadanía. Todas estas entidades, ¿no? Se dan cita en BAIC, en el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, y esto es un punto de vista bastante innovador, tener una asociación formada por toda la cadena de valor de la IA, ya que solo juntos, ¿no? Podemos llegar a superar esos retos como la ética y la normativa que implican la inteligencia artificial. En BAIC estamos empezando a salir pues, a Europa, a otros países, a ver, ¿no? Qué están haciendo en estos términos, y este modelo está resultando bastante novedoso e innovador, ¿no? Y bastante, el hecho de tener a las propias usuarias dentro de una asociación de este estilo pues dice mucho de nuestro ecosistema, ¿no? De que tenemos que precisamente tomarnos esto como una actividad coordinada y en cooperación. Lo que os decía, ¿no? BAIC somos una asociación, hoy en día tenemos 81 entidades socias. Como veis, tenemos toda la cadena de valor dentro de BAIC, desde las tipologías de agentes que nombraba anteriormente, y veis que efectivamente tenemos 32 entidades usuarias, ¿no? Eso a nosotros nos enorgullece muchísimo porque bueno, pues muestra un compromiso real de la industria de Euskadi por realmente traccionar, ¿no? La adopción de esta tecnología. De hecho, hay dentro de BAIC y dentro de las usuarias grandes empresas, ¿no? Que además tienen el compromiso de traccionar a su vez de sus cadenas de valor para ir permeabilizando esta tecnología también al tejido de pymes. También veis que hay bastantes, tenemos 22, ¿no? Empresas proveedoras de IA que realmente juegan un papel clave, ¿no? En esa especialización hacia la IA de las empresas usuarias. De esta manera, bueno, en BAIC estamos convirtiendo Euskadi pues, en un ejemplo de coordinación de un ecosistema de IA. Como os he dicho, es un ejemplo, un modelo que llama la atención fuera de Euskadi. Tenemos un fuerte compromiso por parte de las empresas usuarias de IA y eso lo consideramos muy importante. Y además, bueno, estamos dando un impulso de liderazgo y de competitividad, ¿no? De las que nos hablaba Joseba, desde una base ética, legal y sólida, ¿no? Para nosotros, los principios de responsabilidad, ética y legalidad pues son los principales. ¿Y cómo hacemos esto en BAIC? Bueno, pues tenemos estos 5 ejes, algunos, ¿no? Se comparten con lo que nos han mostrado Manel de Deloitte, ¿no? Hablamos de observatorio, aquí lo que hacemos en BAIC es identificar, ¿no? Tendencias, agentes, qué está pasando tanto en Euskadi como fuera de Euskadi. De hecho, ayer mismo, en una rueda de prensa con la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, liberamos el segundo diagnóstico de la situación de ella en Euskadi, que luego os voy a adelantar algunos datos, ¿no? Y aquí, muy importante también, ponemos el foco en aspectos éticos y normativos, ¿vale? Ayudamos a nuestro ecosistema a masticar toda la normativa que viene de Europa y a tener una postura coordinada frente a todos los aspectos éticos y legales. En talento y capacidades, pues el talento va a ser un gran reto, ¿no? En estas tecnologías. Aquí lo que hacemos es promocionar, desarrollar y
fidelizar, atracción de talento. También hablamos de capacidades en términos de infraestructura, temas de computación, no tanto que las fomentemos, sino que las mapeamos y se las mostramos a la empresa. Estrategia del dato, ¿no? Se ha hablado también en esta jornada de data, sin dato no hay IA. Aquí lo que hacemos es, digamos, sensibilizar a las empresas en que sin un gobierno del dato no es posible, ¿no?, hacer IA. También hay empresas que ya están un poco más maduras en el gobierno del dato y ya empiezan a hablar de espacios de datos y empiezan, a querer jugar con esas reglas, ¿no?, y empezar a hablar de economía del dato. Y aplicada es nuestro eje principal. Aquí lo que hacemos es mucha labor de sensibilización. De nuestras entidades socias recogemos casos de uso con los que inspiramos a todo el tejido empresarial de Euskadi. Y aquí también tenemos varias iniciativas de innovación abierta donde ponemos, ¿no?, a trabajar a la oferta, a la demanda y hacemos que esa colaboración pase, ¿no? Y posicionamiento, posicionamos la marca de Euskadi en relación a la IA fuera de Euskadi en Europa y en otros países, y además también posicionamos a nuestras entidades socias en referencia a la IA. Como os decía, en ese observatorio lo que hacemos es recoger datos, ¿vale? Ayer mismo, como os decía, liberamos el segundo diagnóstico y os traigo algunos datos. Los recogemos en 8 dimensiones. Hoy os voy a traer solo 4 dimensiones porque creo que para ver, ¿no?, ese compromiso con el liderazgo, la ética y la normativa son pues, los más clave. En cuanto a adopción de la IA, ¿cómo estamos en Euskadi? ¿Vale? Un dato adelantado por Eustat de 2025 nos dice que ya 17,4 entidades de más de 10 empleados en Euskadi utiliza la IA, lo cual es un 42% más que el año anterior. ¿Cómo estamos respecto a Europa y a nivel estatal? Estamos un punto por encima a nivel estatal y un punto por debajo a nivel europeo, con lo cual no estamos nada mal posicionados. Otro tema que nos define mucho es, como veis, la industria manufacturera es el segundo sector en el que se aplica IA en Euskadi. Esto ya dice mucho de nosotros, ¿no? Nosotros es nuestro ADN. Para que tengáis una idea, a nivel europeo la industria manufacturera está en 8º lugar de aplicación de IA y a nivel estatal en el 5º lugar, ¿no? Eso ya dice mucho de nosotros. En cuanto a las principales tecnologías que utilizamos en Euskadi, la IA generativa, el año pasado estaba en 5º lugar, este año se ha colado en el 2º lugar. ¿Vale? Esto, pues es normal porque al final cada vez más empresas utilizan herramientas y aplicaciones de IA generativa. Sin embargo, para que os hagáis una idea de la maduración, cuando nuestras entidades socias nos dan casos de uso, el 80% de esos casos de uso hacen referencia a tecnologías de Machine Learning y Deep Learning, con lo cual veis que nuestro tejido empresarial de Euskadi que está aplicando IA lo hace pues, de una manera madura, y eso quiere decir que lo lleva haciendo tiempo, porque esos casos de uso no son novedosos de IA generativa, sino que el 80% son de la IA, digamos, tradicional. Vale, pero adoptar IA no es todo. Ayer en la rueda de prensa nos preguntaban, ¿no? Un 17,4 y a dónde, ¿no?, tenemos que llegar en Euskadi para que la adopción de la IA pues, impacte realmente, ¿no? Nosotros no fijamos la adopción en un tanto por ciento, ojalá fuese el 100% y llegaremos, porque llegará un día que sea una commodity, ¿no? Pero para nosotros, a Bike, lo que nos importa es el impacto real, ¿no? Y ese impacto pues, también lo medimos en este observatorio, ¿no? Y vemos que las empresas usuarias aumentan su facturación media en un 8,7% por incorporación de la IA, que el número de empresas proveedoras en Euskadi ha aumentado en un 4,6% y su facturación se ha duplicado, ha pasado de 105 millones a 223 millones, con lo cual el mercado que hay en Euskadi para las proveedoras, pues como veis, es cuanto menos atractivo. La inversión total en Euskadi en IA alcanza los 577 millones y el 92,6% de las empresas planea seguir invirtiendo en IA. ¿Vale? Como veis abajo os he dejado la referencia de las empresas de Bike respecto al resto del ecosistema. Veis que estamos un poco por encima, con lo cual, bueno, esto
también denota un poco el trabajo que estamos haciendo en Bike, ¿no? En hacer que esa colaboración realmente suceda y que también se contraten a empresas de Euskadi como proveedoras, ¿no? Talento, ¿no? Joseba ha hablado de la transformación cultural. Sin transformación cultural no va a haber una transformación digital, ¿no? Y nosotros también ponemos mucho foco en el talento. El observatorio nos dice que el 80% de las organizaciones ya ha vivido un cambio cultural impulsado por la IA en Euskadi. O sea, que tenemos, ¿no? Claro también que sin ese cambio cultural realmente no vamos a poder avanzar. 1 de cada 2 empresas forma internamente a sus equipos, ¿vale? Aquí también toda la formación que se está dando en herramientas de inteligencia artificial es muy importante. Y aquí un dato, tenemos 9.500 profesionales de inteligencia artificial en Euskadi, pero bueno, anualmente va a hacer falta un 25% más, ¿vale? Las empresas están demandando unos, ¿no? 2.000 nuevo talento, 2.000 personas nuevas al año y solo tenemos 1.100 egresados al año de nuestro sistema educativo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay una brecha importante. Como veis, también las empresas que forman parte de Bike están un poco por encima de esa formación a sus plantillas. Por último, para hablar de ética y responsabilidad, ¿no? Este observatorio es innovador, somos el primer observatorio diagnóstico que mide, ¿no? Cómo las organizaciones están alineadas con la ética y la normativa. Los datos han arrojado que el 12% de las organizaciones ya se alinea con el Reglamento Europeo de IA, ¿vale? No que lo cumpla, sino que muestra alineamiento con él, ¿vale? Euskadi, bueno, como os he dicho, es pionera en medir este eje. Y 45% de los agentes del ecosistema planea desarrollar o ya cuenta con políticas de IA, ¿no? Bueno, como veis, también las entidades de Bike están un poquito por encima, sobre todo pues, en el ámbito de la política y uso ético de la IA. ¿Y qué hacemos en Bike? Un poco ya que la jornada, ¿no? Iba sobre ética. Bueno, en Bike, ¿qué hacemos con nuestras entidades socias y el ecosistema en general para promover efectivamente un liderazgo ético y responsable? Bueno, en nuestra web podéis encontrar este código ético que lo desarrollamos de la mano de algunas de nuestras entidades socias. Generamos un grupo de trabajo en el que estuvimos debatiendo largo y tendido, ¿no? Y bueno, al final el resultado es este código ético, ¿vale? Está en nuestra página web, es libre, se puede descargar y bueno, pues os animo a que si estáis pensando en implementar algo así en vuestras empresas, bueno, pues que lo podéis coger de modelo. Además, en todos los ejes, ¿no? Lo que hacemos es generar recursos que guíen a las empresas en cómo ir avanzando, ir escalando la IA, ¿no? En ética y normativa tenemos esta guía para una ética responsable, ¿no? Donde, bueno, pues un poco damos pautas y guiamos un poco sobre lo que nos ha hablado hoy Manel de Deloitte, ¿vale? Y luego, sobre todo, ¿no? Bike va mucho de generar networking, de hablar, de discutir, ¿no? Y aquí, bueno, tenéis algunas imágenes de una jornada que hicimos sobre normativa y, bueno, donde hicimos también una dinámica para que las empresas fueran identificando qué rol van a tener en este reglamento de inteligencia artificial que nos viene de Europa y que, bueno, identificasen, ¿no? Sus sistemas de IA en dónde estaban situadas en la pirámide de riesgos. Y ya para cerrar, bueno, pues un poco resumiendo, ¿no? Bike al final lo que ofrece, ¿no? A las empresas es visibilidad en el ecosistema de la IA de Euskadi y fuera de Euskadi, colaboración, ¿no? Que es uno de nuestros pilares. Creemos realmente que solo vamos a superar retos en colaboración, innovación, conocimiento y, bueno, generar ese impacto. Y nada, eskerrik asko. Eskerrik asko. Yo creo que tenemos 5 minutos y aprovecharía el último momento para hacerle alguna pregunta a nuestros ponentes. Si nos acompañáis aquí en el escenario por si sí, ¿no? Sea más sencillo. Igual tenemos algún micrófono para pasarnos por ahí.
Sí, pero no decía para el público también, por si quieren preguntar, para... Hay una pregunta por allí. Muchas gracias a todos los ponentes. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante. Yo tengo una pregunta que ha salido, yo creo, a lo largo de las conversaciones de las 4 ponencias, ¿no? Y es hasta qué punto Europa, haciendo un papel diferente del bazar chino o de la locura americana, ¿no? Como decías, puede influir negativamente en cuanto a competitividad. Es decir, queremos hacerlo de forma distinta. Otros van mucho más rápido, con muchos menos frenos o controles. ¿Cómo puede realmente influir esto en que en el futuro, donde la IA va a ser tan relevante, nuestra competitividad se vea ciertamente afectada? ¿O no? ¿O simplemente pueden ocurrir? No sé, Manel, tú puedes tener una opinión. Bueno, todos en general. Desde el punto de vista ético, yo creo que también hay comentarios. Muy bien, pues, oye. Perdón. ¿Estoy conectado o...? Vale. Mira, antes he olvidado decir que Europa debe producir tecnologías de escala tan competitivas como éticas. Vamos a ver. El deal, vamos a ser un poco menos éticos por ser más competitivos, es esencialmente degenerativo desde el punto de vista civilizatorio, ¿no? Porque tendremos que dar marcha atrás, tenemos que corregir. Yo soy banquero y lo propongo así. Digamos que sacrificar la ética es invertir en renta variable de elevado riesgo y enorme volatilidad. Hacerlo con ética, solo con ética, sería invertir solo en renta fija. Yo propongo que invirtamos en renta mixta. O sea, vamos a ver. Al principio podemos ir algo más despacio, pero DeepSeek nos ha enseñado que la amortización de equipos, esto es un poco como las energías renovables, ¿no? Los primeros que se metieron tuvieron que hacer inversiones intensivas que en buena parte no han recuperado. Estamos viendo que la rotación de IA, de tecnologías IA, se produce cada 6 meses. Esa es la razón por la que OpenAI, etcétera, y Sam Altman dijo, la realidad es que estamos metiendo dinero en esto que no vamos a recuperar. Vamos a monetizar. Eso es otra cosa. En el mercado, yo puedo vender mis acciones y hacer dinero, pero recuperar. DeepSeek nos enseñó que con semiconductores H8, que son como los coches cubanos, o sea, que Estados Unidos permitía que estuviesen en China, con eso, y haciendo 675 millones de preguntas a ChatGPT-4 y vaciando el contenido, o sea, ChatGPT-4, pues no lo hicieron con 50 millones, pero sí con 500. Y hoy DeepSeek, ya en sus nuevos modelos, se ha convertido en los esquemas abiertos con todas sus consideraciones sobre control político, ético, etcétera, que son lamentables, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que ahí hay un ejemplo industrial. Entonces, bueno, mi punto de vista es que la integración es obligada, tan competitivos como éticos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también apuesto... ¿Se oye, sí? Vale. Por innovación responsable. El tema este de si en Europa con la regulación se ponen palos a las ruedas es algo que me encuentro pues, muy habitualmente, sobre todo con perfiles más técnicos, ¿no? Yo creo que no. Es decir, está clarísimo que Estados Unidos y que China van mucho más rápido por motivos diferentes, ¿eh? En Estados Unidos por la capacidad de inversión, la capacidad de innovación y por el riesgo que asumen, y en China pues porque hay toda una inversión desde un punto de vista central que aquí no estamos teniendo, ¿no? Pero para mí el hecho de que sea la regulación la que nos para la innovación, que es un poquito excusa de mal perdedor, ¿no? Es decir, al final, yo antes os ponía los 4 tipos de sistemas de inteligencia artificial. Por irme, os he dicho, hay unos pocos
pero la realidad es que en esta sala no va a haber ninguno prohibido, con lo cual lo podemos hacer todo. Entonces, esto de decir, no, es que no me dejan hacer sistemas de inteligencia artificial, bueno, se pueden hacer todos. Añado, los sistemas militares son una excepción del reglamento, con lo cual no hay ninguna limitación por ahí. Entonces, los podemos hacer todos. ¿Que tengo que cumplir una serie de requisitos? Sí, pero son requisitos que tienen sentido. Es decir, tengo que tener un gobierno que de los datos, que el dato sea suficiente. Bueno, ¿para qué entreno un sistema de inteligencia artificial si no tengo datos y que sean suficientes? Que mejor no hacerlo. Que tengo que aplicar supervisión humana, que tengo que aplicar ciberseguridad, joder, claro. Que el sistema tiene que tener precisión, ¿qué menos, no? Es decir, si el sistema va a acertar menos que un humano, mejor no lo hago, no lo pongo, porque el humano se equivoca 10 veces al día y un sistema de inteligencia artificial 100.000. Entonces, mejor cumplo con estos requisitos, ¿no? Y al final del día, cuando ya te pones a especular sobre todo esto, dices, oye, vamos a ver, me voy para atrás hace 20 años, ¿no? Cuando aparecieron las redes sociales. Cuando aparecieron las redes sociales, Europa no reguló. Tampoco el resto del mundo, pero Europa no reguló. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántos grandes players hay a nivel global de redes sociales europeos? Cero. Son todos americanos y algunos chinos. Hay cero. Pues para llegar a ese resultado, mejor haber regulado, igual teníamos una sociedad mejor, ¿no? Pues eso, con acceso de los menores pues, un poquito más controlado, no entre ciertos detalles por ahí, ¿no? La desinformación, etcétera. Con lo cual, para eso, mejor haber regulado. Entonces, bueno, ¿estamos a tiempo? Sí. Desde luego que ante cualquier cosa, pues todo el ecosistema de inversión americano es muy difícil seguirle la pista, ¿no? Pero me gustaría añadir una cosa. Mirad, en Estados Unidos, de cada 10 unicornios tecnológicos IA, 4 tuvieron origen en Europa. Lo que pasa es que saltaron allí para encontrar un mercado de capitales. Sí. ¿Vale? O sea, que talento hay. Sí. Es el ejemplo del sistema de los más potentes que se crearon, que era el sistema que compitió con el AlphaGo. O sea, venimos en el 97 creo que era, cuando IBM crea el Deep Blue para competir con Garry Kasparov, para ganarle, ¿no? Fue la primera vez que una máquina pues, ganaba a un humano en una competición realmente pues muy humana, ¿no? ¿Cómo le ganaron? Por fuerza bruta, por una serie de programadores que sabían menos ajedrez que Kasparov y que le ganaron, ¿no? por fuerza bruta, ¿no? Entonces, llegan unos británicos que se llama DeepMind y crearon un sistema que en vez de hacerlo por fuerza bruta, veía un montón de partidas y aprendía de las partidas y luego innovó, creó una jugada nueva que un humano no se habría imaginado, ¿no? Esta compañía, que era súper puntera, ¿qué hicieron? Pues la compraron en Estados Unidos. Y entonces ahora ya de hecho creo que está en el capital de Alphabet, de Google. Ok. Una última pregunta. Tenemos por ahí. Si no, la hago yo. Hablamos de regulación, parece que hay cierto consenso de que es necesaria, pero ¿es posible cuando hablamos de software? ¿Es posible ponerle puertas al campo en un entorno geográfico? Es decir, podemos pensar que en Europa queremos, pero ¿podemos realmente cuando los players más fuertes pues, están en otros mercados, nacen con una regulación diferente, como puede ser China o Estados Unidos? ¿Lo veis factible? Bueno, así es como está escrito. Otra cosa es que luego tú tienes por un lado lo que es la ley y después la aplicación de la ley. La aplicación es un poquito más compleja, pero con el ejemplo tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, donde efectivamente se están imponiendo un montón de sanciones a compañías americanas por temas de competencia, por temas de protección de datos, pero el reglamento te define muy claramente la figura del proveedor, del responsable del despliegue, del importador, etcétera. Entonces, al final, el reglamento de inteligencia artificial aplica a cualquier sistema de inteligencia artificial que se despliegue donde se despliegue, afecte a ciudadanos europeos. Los mecanismos que tienes no va a ser lo mismo si los está desplegando una compañía que tiene una sede en Irlanda que si no tiene ninguna sede en Europa, que te viene todo de fuera. Entonces, bueno, tendrás ahí tus mecanismos. Los de las grandes corporaciones, los grandes hyperscalers, todos tienen alguna sede en Irlanda, en Luxemburgo, entonces, y por ahí pues donde les están aplicando la regulación. Bueno, Joseba, tú has hablado del espacio europeo del dato. Vamos a ver, el espacio europeo del dato, bueno, explicarlo tú, que lo conoces, pero en fin, ya es un marco, ¿no? O sea, los servidores han de estar aquí.
Eso es. Ahí lo que efectivamente se pretende va un poco en esa línea, ¿no? De tener una cierta soberanía europea frente a la soberanía de facto que existe con proveedores norteamericanos, sobre todo, en Occidente. En China y tal estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero es verdad que todavía, así como la parte de tecnología, y voy a ser un poco crítico en ese sentido, la parte de tecnología ha avanzado bastante, empezamos a tener ya escenarios cuasi estándar de espacio de datos donde se pueden generar marcos de intercambio de información, el modelo de negocio todavía no es una realidad. Entonces eso hay que avanzarlo claramente. Y como os decía, la tecnología en este caso y los grandes paradigmas están corriendo más que los modelos de negocio, con los agentes de IA, los espacios de gobierno de datos de IA, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es un intento, yo creo que loable y posible, de que Europa tenga una cierta soberanía. Y antes Arrate ha apuntado un ámbito de tecnología que también puede utilizarse en IA, donde igual tenemos muchas más oportunidades de ser líderes, que tiene que ver con los sistemas cuánticos, que a la mayoría nos está sonando como diciendo, esto está dentro de 10 años nada, a pesar de que hoy se inaugura un ordenador de los más potentes, yo creo que el más potente a nivel europeo de IBM en cuanto a capacidad de procesamiento, pero los sistemas cuánticos hoy son una realidad de aplicación y esa es una potencial ventaja competitiva de Europa, sobre todo desde el punto de vista de talento y de casos de uso reales, frente a lo que puede haber hoy, paradójicamente, en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias Joseba, Manel, Enrique, Arrate, eskerrik asko. Yo desde aquí me gustaría también invitaros a nuestro próximo desayuno en noviembre. Haremos nuestro clásico Perspectivas Económicas sobre el 2026. Y nada, espero que hayáis disfrutado del desayuno, de esta jornada y que nos haya dado para reflexionar todas las implicaciones éticas y regulatorias que tiene esta tecnología que nos está cambiando la vida. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Gracias.